Esta chica estaba de pie cargando un autobús, cuando de repente un coche voló desde la distancia. Se quedó quieta, aturdida. El coche se estrelló con fuerza, el sombrero rodó rápidamente hacia ella a una velocidad de 5 metros en la cuerda. Estaba tan asustada que puso los ojos en blanco y todo su cuerpo se puso rígido y no lo hizo. Saber correr. El coche se acercaba cada vez más a ella, cuando ya estaba a solo 0,01 metros. Lejos de ella un hombre misterioso apareció de repente y la abrazó, luego se dio la vuelta para evitar el coche. El coche se estrelló con fuerza contra el techo del autobús y los cristales se rompieron en cientos de fotos pequeñas. Justo cuando los dos pensaban que estaban a salvo, el peligro aún se acercaba. El automóvil tocó el cielo del autobús, y al comienzo del automóvil golpeó el suelo. La parte trasera del automóvil también los golpeó lentamente a los dos después de que el ruido terminó durante mucho tiempo. Los dos resultaron ilesos cuando la niña abrió los ojos para ver la escena frente a ella. Ella estaba aún más sorprendida. El tipo frente a ella solo podía usar un brazo para sostener un auto que pesaba unas pocas toneladas en este momento. La teoría de la relatividad de Einstein ya no era cierta. Pero debido al lugar donde se lesionó, no tuvo tiempo de ver la cara del niño que la salvó. Y se desmayó. Su nombre era Jerome, y tan pronto como se despertó, no tuvo tiempo de vendarla. Heridas, por lo que corrió al aeropuerto, porque había estado esperando esta oportunidad de entrevista durante 3 años. Pero las personas a cargo de la entrevista, después de ver la cabeza sangrante de Jerónimo, le aconsejé que fuera al hospital primero, pero Jerome debía tener una entrevista para ir. Pero antes de que pudiera decir algunas palabras, Jerónimo se desmayó, pero su espíritu tenaz tocó a la líder. Así, una chica torpe como Jerome fue aceptada como pasajera. Servicio en el aeropuerto. Pero el primer día de trabajo, estaba en problemas en el aeropuerto. Un hombre con una maleta golpeó repetidamente la máquina automática de facturación. Además, no estaba satisfecho con el comportamiento discriminatorio del personal del aeropuerto. ¿Por qué otra persona puede ir al mostrador a buscar el boleto y tienes que subirlo a la máquina para hacer este trámite? Después de enterarse de la razón, Jerónimo se apresuró a explicar, pero no quería escuchar una explicación de un empleado conocido. Crazy recogió la maleta y causó estragos frente a Jerónimo. Jerome se acercó para detenerlo, pero ella no pudo detener al hombre, pero al final no lo hizo. Conténgase más, abriendo la boca para regañar al otro hombre repetidamente. Esta vez fue realmente enojado e inmediatamente agarró el cuello de Jerome y Jerónimo no se contuvo de empujar su entrega de oro. Había estado a punto de golpear a Jerónimo y en ese momento, apareció un chico guapo y agarró la muñeca del otro hombre. El nombre de este chico guapo es Sughian, y también fue él quien. Él solo ayudó a salvar a Jerome. El hombre quería quitarle la mano, pero por más que lo intentaba, no pudo hacer nada. Pero Sughian estaba extremadamente tranquilo en este momento. Sughian dijo a el otro hombre, preguntando si sabía que esta máquina automática de facturación cuesta 20 millones de wons. ¿20 millones? Destrozó y perdió 3 de ellos, por lo que fueron unos 60 millones. ¿60 millones? En este momento, el otro hombre estaba asustado y rápidamente bajó la voz y preguntó qué quería Sughian. Todo el tiempo Sughian se inclinó lentamente hacia la mano del hombre y dijo, es decir, es viejo. Él fue entonces. Se lo llevó el personal de seguridad del aeropuerto, después de lo cual Jerome agradeció a Sughian por ayudarlo. Su madre le preguntó si era normal o si le gustaría ir a alguna aerolínea para darle algo. Incentivos a cambio de agradecimientos, pero Sughian suspiró. Debería haber presentado primero a Imlee. Sughian, que trabaja en el departamento de atención al cliente. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Rompió 3 máquinas qué? Después de que sus superiores se enteraron de esto, regañó a Jerome por una pelea. Estaba molesta en su corazón y fue a buscar a un amigo cercano que trabajaba en el mismo aeropuerto que ella para contar su sufrimiento, pero de repente escucha a su amiga contarle la historia de Sughian. Es un muy buen aprendiz, trata a las personas que lo rodean con mucha frialdad y no se lleva bien con cualquiera. Antes, algo sucedió en el aeropuerto que quería hacer que todos los que trabajaban en el aeropuerto saber de él. En ese momento, un empleado estaba en el proceso de transportar el carga. Debido a la prisa del tiempo, empujó rápidamente el camión que transportaba la carga. Siempre había un niño parado frente a su camino, pero debido a que su visión estaba oscurecida, no podía ver al niño en el momento en que 1000 libras colgaban de los cabellos. De repente, un hombre se acercó corriendo en este momento. Todos estaban sorprendidos por la escena que acababan de ver. Y el carro de carga que él recogió, esa columna había sido apretada hasta la médula. Este poder era realmente muy aterrador. Después de que se llevó al bebé, todas las maletas nuevas
Lentamente cayó al suelo. Su nombre es Soo-hyun y es un empleado en el aeropuerto gracias a esto. Caso todos los que trabajan en el aeropuerto lo conocen, pero lo que la gente no esperaba era eso. Soo-hyun era una persona discapacitada tipo 1 hace 10 años, a causa de un accidente de tráfico. Perdió un brazo y una pierna por suerte. Conoció a un médico que le colocó un brazo y una pierna de metal con 66 fichas adheridas. En el exterior, puede vivir y actuar como una persona normal, pero en realidad, sus brazos y piernas tienen fuerza sin límites. Ese día, Soo-hyun estaba de pie bajo la lluvia en el porche y una niña accidentalmente salpicó agua de lluvia en su manga, y cuando ella seguía pidiendo perdón por la cosa milagrosa que había sucedido, cuando los dos se miraron, no esperaban que todo esto se debiera a suerte. Soo-hyun luego tomó la cara del papel de instrucciones y se la devolvió a Seo-eom. Seo-eom era tan sorprendida de que estuviera como esperando a su marido, aunque era una persona fría. No. Di algo más y tomé el paraguas y me fui. Después de hacer Soo-hyun, me reencontré con Seo-eom. Seo-eom lo reconoció tan pronto como me miró inesperadamente. Seo-eom estaba en el mismo departamento. Como Soo-hyun parecía que, una vez más, la suerte los había unido a los dos a partir de ahí. Su historia comenzó oficialmente no mucho después. Hay una anciana en el aeropuerto que perdió a su hijo. Ella se apresura a pedirle ayuda a Soo-hyun. En este momento Seo-eom también acudió a ayudar, como si quisiera. Sepa que su hijo ya tiene 31 años. Seo-eom está extremadamente sorprendido, pensando que Soo-hyun es bromeando. ¿Cómo puede un adulto de 31 años perderse mirando esto? Después de que Seo-eom miró al otro registros médicos de la persona, inmediatamente se dio cuenta de la gravedad del problema. Además, él padece una enfermedad mental. Si no encuentras a alguien pronto, es muy probable que algo sucederá. Lo inesperado. Inmediatamente después de recibir la noticia, ordenó a todo el personal que lo buscara. Y la única pista que tenían era que el hombre llevaba una camisa amarilla. Seo-eom y Soo-hyun un grupo. Cuando Soo-hyun fue al baño para revisar, el Seo-eom de repente vio un hombre con una camisa amarilla frente a él, así que no esperó a que Soo-hyun saliera y persiguiera al otro hombre solo, esperando a que Soo-hyun saliera del baño cuando vio que el Seo-eom se había ido. Después de eso, usó el piano para comunicarse con el Soo-hyun. El Seo-eom de An. Seo-eom se volvió apresuradamente fuera del violín. Detrás de él tenía miedo de sacar el papel en movimiento, pero el otro hombre seguía. La encontré. Luego entró al baño. En ese momento, no muy lejos, un hombre llamó al personal del aeropuerto. Sus ojos miraron horizontalmente y preguntaron al personal del aeropuerto por qué había cambiado el horario de vuelos. Cuando el empleado respondió, su rostro comenzó a temblar y volverse loco. ¿Quién dijo que podías hacer eso? ¿Por qué te atreviste a estrellar el vuelo sin decírmelo? ¿Cómo te atreves? La del otro hombre. Un acto inusual de hablar confesó la atención de Seo-eom. Tal vez era a él a quien ella estaba buscando. De repente, se volvió loco y golpeó al personal del aeropuerto. Seo-eom se apresuró a aconsejar. El tipo pensó que el Seo-eom era el médico que había venido a llevarlo a casa mientras hablaba. De repente perdió el control y explotó junto al poste de metal a su lado, golpeando la habitación. Soo-hyun apareció de repente y abrazó la sala para protegerla, luego levantó su mano derecha para atrapa el ataque del oponente, pero lo extraño fue que el árbol se dobló de repente. Ángulo de 90 grados. Obviamente, esto no era razonable en absoluto. Por lo tanto, el enfermo mental estaba asustado con toda su alma, pero Soo-hyun estaba extremadamente tranquilo y no había ninguna herida en su cuerpo. Cuando Soo-hyun protegió el Seo-eom, recordó de inmediato que lo había conocido hace unos años. Resultó que hace un año, ella estaba en el autobús esperando el autobús cuando un automóvil se estrelló y volcó. Cuando estaba a punto de golpearla, Soo-hyun apareció a tiempo, bloqueando el auto que estaba a punto de golpearla con el brazo para salvarle la vida. Después de regresar, Seo-eom recordó él escena anterior. Estaba segura de que Soo-hyun fue quien la salvó ese año, así que va a Soo-hyun y le pregunta si alguna vez la ha salvado antes, pero Soo-hyun lo niega, diciendo que los dos nunca se han conocido antes. Pero a pesar de lo que acababa de suceder, Seo-eom no creyó las palabras de Soo-hyun. Soo-hyun se escondió. Esto debido a su cuerpo. En su brazo metálico hay 66 chips inteligentes conectados a los nervios porque él no dejó que los demás se enteraran de que su cuerpo no era normal. Vivió una vida fría tratando de mantener su distancia de los demás. Incluso si se trataba de un colega, mantenía la misma actitud cuando estaba comiendo. Alguien sentado en el lado opuesto quería comer conmigo. Como resultado, no comió más. La bandeja de comida se fue y luego fue a hacer fideos solo justo cuando esta escena fue vista por el Seo-eom. Soo-hyun vio que aún no había comido. Seo-eom le compró especialmente pan. No lo hice.
Espere que cuando el Zelloom vertiera agua caliente mezclada con fideos derramé un vaso por descuido. De fideos Soo-hyun se apresuró a extender la mano para ayudar un segundo después su mano entera fue quemada. Hasta él. Punto de rojo ardiente Zelloom estaba asustado y rápidamente se quitó la piedra de la mano para dársela. Le alivió el dolor pero Soo-hyun dijo no siento ningún dolor mira lo duele no. ¿Sientes dolor? Sí, no sentí ningún dolor Zelloom estaba tan sorprendido que después de ser comido por una docena, Soo-hyun se quedó estupefacto y no entendió por qué explicó calurosamente que solo su mano y brazo derecho no sentían dolor en este momento. Zelloom sabía que había hecho un poco de un movimiento pesado y se disculpó apresuradamente en este momento. Soo-hyun vio que la estúpida chica Zelloom de repente sonreía. Ese día, el departamento de atención al cliente del aeropuerto recibió de repente una llamada telefónica amenazante. Un hombre misterioso afirmó haber colocado una bomba en el aeropuerto justo en este momento. El Zelloom estaba trabajando cuando vio a un hombre con gafas secretamente puso una bolsa negra en la basura. Zelloom tenía mucha curiosidad y Ben lo abrió cuidadosamente con la mano para ver qué había dentro. Inmediatamente se sorprendió al ver el artículo dentro de la bolsa, luego llamó a la policía de aduanas. Que venga a ver cuando vieron el contenido de la bolsa negra, también se sorprendieron mucho. Inesperadamente, en la bolsa había pepitas de oro que costaron hasta miles de millones. Después de eso, la policía inmediatamente se llevó el oro. Poco después de que apareciera una pareja, se escabullían buscando para los botes de basura, como si estuvieran buscando algo mientras hablaban por teléfono. El Zelloom, a su lado, escuchó accidentalmente su conversación. Estaba segura de que estaban emparentados a esas pepitas de oro. En este momento, Susan apareció de repente y Zelloom le contó apresuradamente a él al respecto, pero él le dijo que se trataba de un asunto aduanero, no relacionado con su negocio. Zelloom pensó que esto era más importante que el trabajo que estaban haciendo. Además, siempre anhela ser elogiada por sus superiores. ¿Cómo puede ignorar esto fácilmente? ¿Oportunidad? Así que fue a la sala de guardia de la gente voladora y les contó lo sucedido. Al llegar a la oficina, pensó que acababa de hacer un gran logro. Al ver que no había nadie en la habitación, inmediatamente bailaron y celebraron, pero en este moment, el líder de su grupo, Zelkool, entró. Zelloom se acercó felizmente y le dijo a Zelkool lo que acababa de hacer. Pensó que sería elogiado por el líder, pero Zelkool no pensó. Entonces, pero pregunte al revés, ¿cómo es tu trabajo en Zelloom? En este momento, Zelloom no sepa qué decir. ¿Qué pasa? ¿Lo estás lanzando solo para administrar un área tan grande? En ese momento, Zelloom se dio cuenta de que había descuidado su trabajo. Estaba muy triste por esta vez, y luego fue a ver a Soo-hyun que estaba trabajando solo para quejarse. Ella piensa que Soo-hyun tiene un alto nivel de educación y es el líder favorito del grupo y no lo es capaz y le gusta causar problemas. Solo cuando ella trata de obtener un pequeño logro no será acosado por otros, pero este pensamiento suyo fue objetado por Soo-hyun, lo que hizo que la sala muy incómodo. Debido a esto, tuvieron una acalorada discusión, y luego los dos enojados separados unos de otros para trabajar. Por otro lado, el área de atención al cliente recibió un llamada telefónica amenazante. Se dice que en media hora, las personas que vuelan explotarán. En este momento, Soo-hyun fue a la sala de descanso para beber agua y de repente escuchó que alguien llamaba. En este momento, el terrorista que llamó también fue atrapado por Soo-hyun. Cuando Soo-hyun enciende la luz de nuevo, ve a un chico que parece un estudiante de secundaria, gritó, Soo-hyun, apúrate, no te preocupes al respecto, pero Soo-hyun todavía no se quedó en silencio y no habló porque sabía que si continuaba para actuar, probablemente ya no podría quedarse aquí. Cuando el otro muchacho quedó satisfecho, Soo-hyun inmediatamente lo agarró por el cuello y lo tiró al suelo. Luego lo arrastró hasta el pasillo usando un solo brazo para presionarlo contra la pared y no podía moverme. Además, no quería viajar a Japón gratis con sus padres. Así que hizo esta broma maliciosa y sus padres eran las dos personas que acababan de ser denunciadas por Jerónimo. Mi primo traía mercancías a los contrabandistas, así que pude viajar gratis. Seguramente también tienen que pagar por sus acciones. Después de resolver esto, Soo-hyun lo siguió en silencio. Después de Jerónimo se dio cuenta de que era demasiado pesado en este momento y la persona que sostenía la radio dijo: Jerome, antes estaba demasiado contigo, lo siento. Justo en este momento. De repente, una valla publicitaria cayó sobre el cuerpo del niño. Afortunadamente, Jerome pudo salvarlo a tiempo. En ese momento, Jerónimo se dio cuenta de que, aunque su trabajo parecía pequeño, no valía nada.
Pero también desempeña un papel muy importante que no se puede subestimar ese día, Jerónimo. Soo-hyun y el departamento de servicio al cliente fueron enviados a otra área para trabajar. Cuando el jefe del otro departamento que trabajaba con ellos se acercó a saludarlo, Soo-hyun de repente parecía extremadamente frío porque este hombre hace 10 años lo había paralizado con un brazo y una pierna. También es el hermano de Soo-hyun llamado In-woo porque salvó a su hermano. Su brazo derecho y su pierna derecha se rompieron en el acto después del tratamiento, le salvó la vida pero desde entonces, se ha convertido en una persona lisiada. No podía aceptarse a sí mismo así y el lado que se fue a la escalera iba a acabar con su vida pero justo cuando estaba sopesando los controles. De repente apareció un médico para salvarlo. Aún más afortunado es que a través de sus muchos años de investigando, le hizo una pierna y una mano con una aguja fría. A partir de ahí, Soo-hyun puede restaurar su vida como una persona normal. Ese día, Soo-hyun se encontró accidentalmente con su hermano en el aeropuerto, a quien no había visto por mucho tiempo. Hacía 22 años que no lo veía. Ahora el hermano de Soo-hyun está a cargo de la planificación y la operación del aeropuerto. Aparentemente, Soo-hyun también reconoció a su hermano pero sus ojos estaban extremadamente frío, aparentemente infeliz cuando los dos hermanos se volvieron a encontrar. Ahora los dos no son diferente a los extraños. Después de regresar a In-woo, se pregunta por qué Soo-hyun puede ser como una persona normal. Según él, fue a buscar el registro de empleo de Soo-hyun, en el que estaba escrito. Ese Soo-hyun llevaba una máquina para apoyar sus actividades. Esto lo sorprendió mucho. Más tarde en la reunión, usó la excusa de que Soo-hyun llevaba un dispositivo electrónico en su cuerpo que afectó la seguridad del aeropuerto para pedir una orden de investigación para Soo-hyun. Después de enterarse de que Soo-hyun había venido a ver a In-woo, después de llegar a un lugar vacío, Soo-hyun preguntó a su hermano, ¿por qué tenía que investigar el asunto? In-woo dijo sin rodeos que quería que Soo-hyun se fuera de aquí. Decir que Soo-hyun sigue siendo el mismo que antes. Le gusta seguir a los demás, lo que molesta a los demás. En ese momento, le dijo a Soo-hyun que no lo siguiera, pero Soo-hyun se negó a escucharlo y se metió en un accidente de tráfico. Resulta que hace 12 años, In-woo fue golpeado por un grupo de matones y atrapado en un coche. Soo-hyun estaba preocupado por su hermano, por lo que condujo una motocicleta para perseguirlo por el otro lado. Dae, porque quería cortarle la cola a Soo-hyun, de repente frenó y Soo-hyun no pudo manéjalo a tiempo y se estrelló directamente contra la parte trasera del automóvil. Soo-hyun yacía en sangre y miró a su hermano, fírmame, pero In-woo aprovechó la oportunidad para escapar del campamento. Cuando volvió a encontrarse con su hermano, recibió una explicación como esta: ¿por qué perseguiste él? ¿Cómo saliste de ese accidente? Soo-hyun está tan enojado que agarra el cuello de su hermano y le pregunta si es su hermano, pero In-woo dijo: debido a que mi padre se volvió a casar, solo tuvimos ese corto destino. Aparte del exterior, no significas nada para mí. Soo-hyun estaba extremadamente decepcionado. Él no pudo evitar derramar lágrimas y soltó lentamente su mano, frente al bastardo. Después de eso, pudo solo vierte su miedo en una placa de metal a su lado. Después de que se fue, In-woo derramó lágrimas en silencio. Realmente, Soo-hyun no sabía que In-woo estaba haciendo esto para protegerlo, temeroso de que resultara herido él. La mujer tiene el derecho de gritar hasta el punto de ceder solo porque Jerónimo se lo impidió. Lanzando la cinta de techo personalizada, ahora ella estaba gritando de nuevo para que Jerónimo se arrodillara ahí. Pide perdón solo porque su padre era miembro de la Asamblea Nacional, porque ella también había comprado muchos bienes en el extranjero antes. Su equipaje estaba sobrecargado, frito y sellado, y porque quería evadir los derechos de aduana, empujó en secreto su equipaje al baño y así como ella estaba a punto de arrancar el sello, fue atrapada por el guardia de seguridad en el aeropuerto de Gyeongju, que acababa de regresado del trabajo. Así que Gyeongju llamó al prisionero después de que la otra mujer se enteró de la muerte de Gyeongju. Identidad: los dos se pelearon justo cuando Jerónimo pasaba. Escuchó a los dos discutir. Después, al entrar, se apresuró a avisarles a los dos que la otra mujer estaba a punto de tirar el papel del techo lejos, pero Gyeongju lo contuvo inmediatamente. Extendió la mano y abofeteó a Gyeongju, pero fue fácilmente restringido por ella. La mujer inmediatamente mordió la mano de Gyeongju con fuerza. Jerónimo vio esto y fue a el bloque, pero fue golpeado con fuerza por ella. Jerome estaba tan desconsolado que estaba a punto de estallar en lágrima al ver que la otra mujer pateó demasiado la campana de flores. Gyeongju solo golpeó al oponente con una fuerza imparable, luego ir inmediatamente al oficial de aduanas, pero no lo saben. Han empujado a alguien que no debería. Luego usó la excusa de agredir a otros para forzar
Jerome y Gyeonju se inclinaron y se disculparon con ella. También amenazó a su padre como miembro de su asociación debido a que la confianza del enemigo era demasiado grande. El equipo de seguridad del aeropuerto solo investigó este asunto debido a que Gyeonju estaba fuera de turno en ese momento. La tarjeta de empleado de Jerome se dejó caer en el baño y fue recogido por el personal de seguridad. Todos le preguntaron a Jerónimo quién era. El oficial de seguridad del aeropuerto que golpeó al pasajero Jerome no quería que Gyeonju se pusiera de pie, así que mintió. Que no conocía a la otra parte, pero extrañamente, al escuchar la historia de Jerónimo, parecía ver. Adiviné quién era esta guardia de seguridad muy rápidamente. La información fue transmitida a la alta dirección del aeropuerto. Es con el fin de proteger la reputación del aeropuerto, ordena Seacon para hacer que su personal se disculpe de inmediato con los pasajeros incluso si no es un demonio de almohada o una letra verde. Este asunto debe resolverse definitivamente. Seacon originalmente quería explicar en nombre de Jerome, pero se negó a escuchar. Los dos comenzaron a discutir debido a esto. En este tiempo, Jerónimo se puso de pie porque no quería que su líder de equipo se avergonzara y estaba dispuesta para pedir disculpas de todos modos. Solo hice que un empleado se arrodillara y no abofeteé nada de X. Sabía que Jerome iba a disculparme por esta charla con Gyeonju. Gyeonju no quería que Jerome sufriera las consecuencias de su error. Corrió al aeropuerto en ese momento. El otro huésped estaba sentado en la habitación con una expresión de suficiencia. En este momento, Seo-Jun entró de repente porque la botella de agua. La habitación estaba rota, así que vino a arreglarla y ella no se dio cuenta pronto. Seo-Jun y Sia contrajeron. Jerome y las otras pasajeras seguían manteniendo su rostro maliciosamente y cuando Seo-Jun se disculpa, la aparición de Seo-Jun sorprende a todos. Así, un lado de Seo-Jun se disculpa. El otro lado de Seo-Jun sigue haciendo ruido. Las acciones de Seo-Jun hacen que Jerome se dé cuenta de algo. Y cuando Seo-Jun le dijo a Jerome que se disculpara, Jerome recordó las palabras de Seo-Jun: si es por eso que das. Si no dices lo que crees que es correcto, entonces ella nunca escuchará lo que quiere escuchar. Seo-Jun insta a Jerome a disculparse de nuevo. En este momento, Jerónimo está hablando de lo que sucedió en el aseo. Espero que me pidas disculpas. Tan pronto como escuchó esto, la otra hembra. La pasajera se enfadó de inmediato y dijo que encontraría un abogado para demandar al aeropuerto. Pero en este momento, su voz volvió a sonar a yo: abogado Kim, todavía no puedo decirle a mi padre. Si mi padre supiera que me había matado a golpes, definitivamente no se lo diría a nadie. ¿Has hecho tú? ¿Escuchado? Además, solo quería asustar a todos en el aeropuerto para que abolieran el procedimiento de despacho de aduanas. En este momento, Seo-Jun apareció rápidamente para ayudar, haciendo que Jerome ganas de llorar al final. La otra pasajera solo puso un poco de ira en su camisa. Para cuando llegó Gyeonju, todo se había resuelto perfectamente debido a esto. Jerome fue elogiado por el líder del grupo por primera vez, e hizo un buen trabajo. Esto hizo que Jerónimo se conmoviera mucho. No pudo contener las lágrimas y se fue porque usted. Tuve que disculparme cada vez antes. Lo siento mucho. Nunca había pensado que lo fuera. Justa consigo misma, y hoy todo el coraje y la fuerza le fueron confiados por Seo-Jun. En este momento, Seo-Jun estaba de pie detrás de ella mirándola en silencio después de ser visto por Seok-Jin, que felicitó la expresión de Seo-Jun hoy. Fue extremadamente excelente. Este último siempre compite por la reparación del purificador de agua como otra parte. ¿Qué pasa? ¿Por qué él? ¿Sale agua? Al ver a Jerome tan feliz que derramó lágrimas, Seo-Jun parecía haber llegado gradualmente. Que le guste. En este momento, un robot aspirador fue atraído por el brazo metálico de Seo-Jin. Y lo seguía constantemente. Seo-Jun corrió hacia Jerome porque quería esquiva a este robot, pero un segundo después, en el aeropuerto, una mujer que estaba a punto de dar a luz. Pero ella no quería dar a luz a este bebé solo porque su esposo aún no había aparecido. Pero ella no sabía que en ese momento, su esposo voló de regreso desde el extranjero tan pronto como él. Al llegar al aeropuerto, el personal del aeropuerto se lo llevó debido a un problema con su pasaporte, así que la mujer embarazada insistió en que si no podía conocer a su marido, no daría nacimiento. Jerónimo, para garantizar la seguridad de la mujer embarazada y del bebé, dijo que definitivamente ayúdala a encontrar a su esposo. En ese momento, la mujer embarazada accedió a ir a la central hospital junto al aeropuerto en la oficina para hacer los documentos de entrada, ya que previamente había usó un pasaporte falso. Estaba a punto de ser criado y devuelto al país, suplicó al personal aquí para dejarlo conocer a su nuevo hijo y marcharse, pero el líder del departamento de inmigración
se negó accidentalmente de este lado. Jerónimo buscó apresuradamente al marido de la mujer embarazada en él. Salió y envió su foto a Seojin. Dígale si ve a la persona de la foto hablando de su. En este momento, Seojin fue a la sala de salida para esperar que se reparara el purificador de agua. Lo descubrí accidentalmente que el hombre que tenía delante era el que Jerónimo estaba buscando. Justo en este momento, el personal vino a llamarlo por su nombre. El avión que volaba a casa venía. Y estaba a punto de llevarlo en el avión. Seojin se apresuró a contactar a Jerome y le dijo que él probablemente no vio a su esposa e hijos porque estaba a punto de volar de regreso a su país. Jerónimo no podía quedarme de brazos cruzados y mirar al hombre que se había acercado tanto a su esposa acerca de su hijo. Pero aún así no pudo encontrarse con el fijo yendo a ver a sus superiores a mendigar, y en este momento el otro hombre aprovechó para ir al baño a llamar a su amante por teléfono. Los dos estaban extremadamente apegados y desesperados en ese momento, al ver a la mujer embarazada llorando. Hizo que Daiki y Han-ju sentados a su lado también se sintieran desconsolados esperando a que saliera el hombre del baño. Empujó al personal del aeropuerto y se escapó apresuradamente. Seojin vio esto y rápidamente lo perseguían. Arriesgó su vida para huir y Seojin lo siguió de cerca hasta que no hubo más forma de correr. Se detuvo. Le rogó a Seojin que viera a su esposa e hijos, pero Seojin no tenía derecho a hacerlo. En un momento crítico, sacó un bolígrafo de su bolsillo y apuntó a Seojin. E inmediatamente apuñaló a Seojin. Sonó el sonido del metal chocando y en este momento el otro chico estaba tan sorprendido que puso los ojos en blanco después de que Seojin sacó el bolígrafo que tenía en la mano. Y luego le puso el bolígrafo a la espalda. El otro chico todavía se negó a detener su mano y atacó Seojin, pero pronto, Seojin esquiva la pintura, lo que hace que caiga por las escaleras. Por suerte, Seojin lo atrapa a tiempo. Entonces Seojin solo mencionó ligeramente y lo llevó al corredor desde el exterior. En este momento, la gente del grupo de seguridad se apresuró y Seojin se apresuró. Pisó el bolígrafo con el pie y puso el brazo detrás de la espalda. Seojin se escapó y guardó su secreto, por lo que le dijo al equipo de seguridad del aeropuerto que estaba bien, pero casualmente, la escena ahora fue visto por In-woo. In-woo estaba muy sorprendido. Por otro lado, J-Room le dijo a Seojin sobre esto. En este momento, J-Room también recibió una foto del bebé recién nacido enviada por Han-ju. Jrum sostuvo la foto y le rogó a Seojin que permitiera que sus familias se reunieran finalmente. Seojin ayuda a los. La familia habla entre sí a través de un vaso. Finalmente, la mujer se encontró con su esposo en ese momento. Toda la familia está feliz y triste a la vez. Nuestro hijo, nuestros hijos J-Room y todos los que están al lado. A él también se trasladaron después de que Seojin volviera al trabajo. Algo sucedió fuera de In-woo. En el momento en que Seojin deja el bolígrafo, el clip de metal y la pluma estilográfica se colocan de repente. Succionado por su brazo, se puede ver que su brazo de metal ha funcionado mal. Seojin tampoco se dio cuenta. Pero cuando se levantó, pensó que su brazo probablemente se debía a que había sido golpeado por un bolígrafo. Justo ahora subió al almacén para revisar su brazo. Afortunadamente, solo falló por un corto tiempo. Periodo de tiempo. En ese momento, no lejos del aeropuerto, un avión se preparaba para aterrizar cuando el motor se incendió repentinamente en el avión. Todos los pasajeros estaban asustados. Por otro lado, Jrum acababa de llegar a casa del trabajo para recoger a su madre en el aeropuerto cuando de repente vio el avión estrellándose en el aire. Luego, todos los empleados del aeropuerto recibieron un aterrizaje de emergencia. Mensaje. Cuando se enteró de que su madre estaba en ese avión, el corazón de J-Room fue como un fuego. Seojin también recibe una llamada telefónica de Seokon asignándole una tarea justo cuando estaba a punto de vete. Vio a Jrum de pie en el piso de arriba. Miró ansiosamente el avión en el cielo. Esto hizo que Seojin recordara que cuando estaba a punto de terminar su turno, Jrum estaba extremadamente feliz. Él sabía que había conocidos suyos en el avión madre. Cuando el avión aterrizó, no hay accidentes fuera de las reglas. Los camiones de bomberos han estado esperando aquí durante mucho tiempo, comenzando el rescate. Trabajo. Al ver esto, J-Room salió corriendo a buscar a su madre a pesar de todo, pero fue detenida por Seojin y le dijo que esa zona no estaba permitida para entrar arbitrariamente. Pero cuando vio la cara de Jrum, Seojin se puso de pie de inmediato. ¿Qué te pasa? Mi madre estaba en ese vuelo. Mi madre fue en ese vuelo. Entonces Seojin llamó a Seokon para decirle a la madre de J-Room que estaba en el vuelo. Ojalá puede dejar Jrum dentro del aeropuerto, pero Seokon rechazó su petición. Seojin vio a J-Room extremadamente triste. Decidió tomar acción. En el camino, Seojin llama a Jrum después de preguntar el nombre de su madre. Contestó el teléfono. Luego corrió rápidamente hacia la ambulancia y mintió que había recibido
órdenes de sus superiores de venir aquí a ayudar después de ingresar al aeropuerto. Seo-jin se apresuró. Preguntó a cada pasajero si eran la madre de Hrum y esta ala también fue vista por la canción de cuna en él. Lado además, tenía mucha curiosidad por saber por qué aparecía aquí en este momento, en el avión. Llegó la noticia de que alguien había resultado herido. Seo-jin corrió inmediatamente hacia allí y trató a la mujer. Heridas después de enterarse de que ella era la madre de Hrum, se sintió aliviado, pero cuando Seo-jin tomó el vaso, su brazo inservible cayó en ese momento. El equipo de rescate corrió de inmediato para no estar expuesto. Seo-jin escapó apresuradamente. J-Rum finalmente encontró a su madre a salvo. Los dos se abrazaron emocionados y Seo-jin se quedó en silencio a un lado mirando a la madre y hija. Después de eso, Seo-jin se fue con tranquilidad. Antes de irse, su madre también llamó a J-Rum y le dijo que le diera las gracias a la persona que la salvó en el avión. Entonces J-Rum fue a la seguridad departamento para agradecerles, pero en la canción de cuna, dijo que no la salvaron y le dijeron que se fuera. Y pregúntale a Seo-jin. Seo-jin fue recogido por el doctor en ese momento. J-Rum llamó, pero no lo hizo. Contesta el teléfono, pero después de que Seo-jin regresó a casa después de ser tratado por el médico, J-Rum envió un mensaje: nos vemos en el primer lugar donde se encuentren los dos. J-Rum trajo una mochila que Seo-jin se había olvidado en el trabajo y se había quedado allí esperándolo, pero Seo-jin todavía se pregunta si ir o no. Esperando a que se oscureciera más y más, J-Rum todavía no veía la figura de Seo-jin por ningún lado. Después de la lluvia, no sé cuánto tiempo esperar. Cuando J-Rum levantó la cabeza, Seo-jin apareció en frente a ella. J-Rum pregunta si salvó a su madre en el aeropuerto, ¿verdad? Pero Seo-jin lo niega. Pero después de que Hrum dice que Han-ju lo ha visto, él lo admite. Entonces J-Rum le preguntó por qué lo había hecho. ¿Podría ser que le guste hacer buenas obras en silencio? No, no lo es. ¿Entonces te gustó? En este momento, Seo-jin estaba estupefacto y los dos se miraron con 4 ojos hasta que dejó de llover. Seo-jin respondió que así es. Seo-jin siempre se siente culpable porque su cuerpo está roto, pero finalmente pudo reunir el coraje para confesarle su amor a Hrum. Inesperadamente, al día siguiente Hrum vino a buscarlo. Pregúntale claramente que solo han sido trabajando juntos durante 3 meses. ¿Por qué le gustaba una persona común como ella? Seo-jin habló sobre su deseo de vibrar con alguien que probablemente tardó 3 semanas o 3 años. Pero solo usó 3 segundos. Esto hizo que J-Rum fuera incomprensible. Resulta que muchos años antes, en una tienda, había un lugar llamado el lugar donde cayó la estrella. Seo-jin acaba de conocerse y me enamoré del Hrum y el auto volcado antes también era Seo-jin protegiendo silenciosamente a Hrum. Justo en ese momento, un grupo de transeúntes se topó con ella. J-Rum cayó directamente en los brazos de Seo-jin. En este momento, Seo-jin sintió la calidez de la otra parte que era a la vez cálida y dulce. Pero los momentos bonitos siempre son efímeros. Al darse cuenta de que estas dos personas estaban un poco avergonzado, Hrum abandonó rápidamente los brazos de Seo-jin, pero su brazo accidentalmente llegó al brazo de Seo-jin. Inmediatamente sintió algo mientras todavía estaba confundida. Seo-jin empujó apresuradamente su mano lejos, luego se fue presa del pánico cuando J-Rum regresó a la oficina para prepararse para obtener los documentos para sus superiores. Accidentalmente vieron la debilidad de Seo-jin sobre la mesa, así que J-Rum lo leyó con curiosidad. Inesperadamente, decía claramente que era una persona discapacitada de nivel 1, así que J-Rum fue aún más sorprendido. J-Rum no sabía qué hacer cuando su mejor amiga le preguntó cuál era la conversación entre ella y Seo-jin. Hrum estaba a punto de hablar cuando se detuvo al mismo tiempo, cuando al inspeccionar el almacén, el personal del aeropuerto descubrió una maleta de origen desconocido. Seo-jin era extremadamente enojado. ¿La gente considera este lugar como su almacén? Y el tuétano dejó su maleta aquí. Si pillo a alguien dejando su maleta aquí, morirá conmigo. En ese momento, J-Rum se puso de pie y tomó la maleta como si fuera suya. Esto hizo que Seo-jin pecara. Resultó que la casa en la que vivía había caducado. Ella se iba a mudar de la casa del medio porque la división sería terminado mañana, así que ella solo está dejando su equipaje aquí después del trabajo. J-Rum tiró de la maleta. Solo y sentado frente a la puerta, ahora no tenía a dónde ir. Casualmente, se vio esta escena por Seo-jin. Seo-jin invita a J-Rum si no le importa poder ir a su casa por una noche. Hrum luego sigue a Seo-jin a su casa del medio, pero J-Rum lo pensó y aún así encontró esto inapropiado, y justo cuando estaba a punto de irse, Seo-jin la llamó. Él le dijo que ella no necesito pensar en lo que los dos tenían que ver el uno con el otro. Seo-jin prepara el paso oscuro
Para Hrumi, cuando J-Room subió el nivel, los dos se tocaron accidentalmente las manos. En este momento, Hrumi recordó la sensación de la mañana tocando la mano de Seojin, pero J-Room solo miró a Seojin en silencio. Aunque era grande, no preguntó mucho porque ella sabía que Seojin no quería hablar del pasado y Seojin evitó este problema porque tenía miedo de cuando me dijo que era discapacitado, entonces J-Room lo criticará al día siguiente. Cuando salió J-Room de la casa de Seojin, accidentalmente se encontró con el Hanju del equipo de seguridad del aeropuerto. Hanju tenía: me acabo de mudar a esta casa del medio hoy, y pensé que Hrumi también vivía aquí. En este momento, J-Room estaba extremadamente asustada y se apresuró a explicar que conocía a una amiga que vivía aquí cuando ella. Al llegar al trabajo, Hrumi le dice apresuradamente a Seojin que accidentalmente conoció a Hanju esta mañana. Y que no le dijera a nadie que ella había pasado la noche anterior en su casa porque ella no quería que la gente hablara de ella. Seojin está de acuerdo con ella, pero justo cuando J-Room se iba, se oyó un ruido detrás de él. Cuando Seojin pasó para ver quién era, vio un bolígrafo de globos negros. Abre la puerta y sale corriendo justo cuando J-Room estaba a punto de ir a trabajar. Accidentalmente vio el grupo Hanju discutiendo algo después de que J-Room regresó del trabajo. No esperaba que el asunto entre ella y Seojin estaba siendo agitado por sus colegas. J-Room se volvió loco, recordaba el grupo Hanju hablando y riendo hace un momento. Inmediatamente confirmó que esto se debía a que Hanju se lo contó a todo el mundo después de conocer a Hanju. Hrumi regañó enojado a Hanju por una pelea, pero Hanju estaba desconcertado y no entendía lo que decía Hrumi suficiente en este momento. Seojin apareció y arrastró a Hrumi y le dijo que los dos estaban hablando entre sí en el vestuario antes, y había alguien más en ese momento. J-Room supo que había hecho daño. Hanju, esperando a que Seojin llegara a casa del trabajo, vio a J-Room parado abajo esperándolo. Esta noche, puede mudarse a la casa del medio que se le ha dado. Seojin luego la sacó equipaje y le pidió el número de su casa. Tan pronto como vio el número de la casa, Seojin supo que J-Room vivía en la misma casa que Hanju en este momento. J-Room estaba muy sorprendido, pensó que ella regañó a Hanju así durante el día. Por la noche, ¿cómo podrían encontrarse los rostros con ella? En este momento, Seojin le dijo: escuché que no hay nada aleatorio en este mundo, no hay casualidades. En este mundo todo lo que sucede en esta vida tiene una razón. Al oír esta frase, J-Room se sorprendió aún más porque cuando era niña, sus padres también le contaron esta frase. Entonces Hrumi preguntó: Seojin, déjame preguntar, ¿conoces a mi padre? Sí, lo conozco. Pregunta porque cuando Seojin y su hermano era joven, a menudo iban a la otra tienda y el dueño de la tienda era el padre de Hrumi. En el aeropuerto, un pasajero gritó y vertió una botella entera de agua en la cabeza de un empleado del aeropuerto. Además, siempre regañaba al personal. El personal trató de contener y proteger a los pasajeros para que no llevaran agua a bordo. Los pasajeros que lo rodeaban criticaban constantemente al otro pasajero, pero él era aún más nervioso que tratando de mover las manos y los pies con el bastón. En este momento, el personal del aeropuerto no pudo soportarlo más y, finalmente, los dos se apresuraron en una pelea. El jefe del grupo estaba a punto de detener a los dos, pero fue empujado por el otro hombre. Al ver esto, Surran temió que esto afectara profundamente la imagen del aeropuerto y corrió apresuradamente y sacó al personal del aeropuerto. En este momento, el empleado se dio cuenta de que su comportamiento en este momento era muy descortés. Luego, el otro hombre usó la excusa de que el personal del aeropuerto usó la fuerza contra los clientes. Pedir al personal que pague el avión y la pérdida mental. Después de eso, In-go también vino a resolver el caso. El pasajero insistió en que el otro empleado se disculpara con él y pagara el avión. El jefe del grupo se disculpó de inmediato con los invitados con pesar. Pero el empleado sintió que no estaba equivocado. Solo sigo las reglas, así que no tengo que disculparme. En este momento, In-go le dijo al empleado desde el día en que vino aquí a trabajar y recibir su sueldo. Pasara lo que pasara, tenía que soportar a los clientes. Pero la resbaladiza moneda del lado no pudo evitar decir que los empleados de Lotus también tienen su trabajos y responsabilidades, no sentarse sin paga. In-go vio la moneda resbaladiza que decía eso, por lo que estaba bien que estas dos personas fueran despedidas. ¿Derecha? Al escuchar esto, ambos estaban preocupados de que los despidieran. Y sus ojos inmediatamente estallaron en lágrimas. El jefe del grupo no dudó en pedir disculpas por asistir a este evento porque
Su esposa e hijos estaban en su casa. Y bajó a pedirle perdón al otro huésped. Lo siento. Lo siento mucho. Esta acción del jefe del grupo deprimió aún más al otro empleado. En este momento, el capitán del equipo de seguridad del aeropuerto, Ion Muja, vino a ayudar al. Forma un grupo. Muja luego enumeró que el otro pasajero no solo violó las leyes de aviación, sino también insultó y golpeó al personal del aeropuerto, que fue culpa del otro hombre. El pasajero estaba muy enojado después de escuchar esto. Y dijo que el personal del aeropuerto se acostó y lo agarró del cuello primero. En este momento, Hram en el costado mostró el vídeo. Luego hubo pruebas auténticas de que el huésped estaba dispuesto a callarse, avergonzado por toda su cara. Soo-hyun vio que Hram estaba calmando rápidamente la situación, mirándola con un orgullo. Sonreír. Cuando Soo-hyun le pidió a Hram que saliera a caminar, miró la mano de Hram en su corazón y... De repente tuve un pensamiento audaz. Luego fingió estar tranquilo y sacó la mano izquierda de su bolsillo e intentó alcanzar a la mano de Hram. Pero el techo fotográfico todavía no tiene suficiente espacio para acostarse en su mano. Y cuando se armó de valor para postrarse en su mano, entonces... Oye, señor Soo-hyun, ¿qué pasa? Hram le dice a Soo-hyun que resulta que cuando tenía 9 años, su padre la abandonó. Hram no esperaba que Soo-hyun conociera a su padre. En ese momento, Soo-hyun finalmente agarró la mano de Hram. Y en este momento, los dos se miraron fijamente. Hram cerró los ojos. Soo-hyun no podía ver de cerca su rostro y el de ella, aparte del momento en que los dos estaban a punto de besarse. Soo-hyun le dijo a Hram que fuera a llamar a la policía. Luego, rápidamente le dio un beso en los labios, luego corrió hacia el lugar donde la gente estaba peleando. El hombre que vio a Soo-hyun preocupado por el asunto estaba a punto de darle una lección. Pero tan pronto como lanzó el golpe, Soo-hyun pudo esquivarlo suavemente y luego agarró el suyo puño, luego usó su fuerza. El hombre tenía tanto dolor que no podía dejar de gritar. Otra persona golpeó la pierna de Soo-hyun con un palo. El palo de madera se rompió sin que las piernas de Soo-hyun se movieran. Después de eso, Soo-hyun balanceó la mano y el hombre que fue arrojado a la cueva de basura se desmayó. Más tarde, Soo-hyun descubre accidentalmente que la persona que fue golpeada es el capitán de el equipo del aeropuerto para Moja. Y mientras deambulaba detrás de él, de repente alguien con una porra eléctrica se le pegó, produciéndole desmayo. Sus prótesis también comenzaron a humear en este momento. Espera hasta que Hram lleve a la policía al lugar donde han desaparecido las otras personas y Soo-hyun. En este momento, Moja estaba llevando al Soo-hyun herido al lugar del médico. Después de que Soo-hyun recuperó la conciencia, el médico arrastró su brazo lesionado. Debido a las graves quemaduras en su brazo, los músculos de su brazo también resultaron dañados. El médico le dijo que no usara una mano protésica en el futuro. De lo contrario, es muy probable que los músculos de su brazo estén necróticos. También le dijo que usara una silla de ruedas para moverse más tarde. Al día siguiente, Hram escuchó que Soo-hyun no iba a trabajar, por lo que estaba extremadamente preocupado. Ella siguió llamándolo, pero todavía no veía a nadie contestar el teléfono. Tan pronto como Soo-hyun se despertó ese día, vio el teléfono de Hram y un mensaje preguntando por él. Le hizo recordar inconscientemente las historias de los dos antes. En este momento, Soo-hyun descubre que está profundamente enamorado de Hram. A pesar de que corría el riesgo de necrosis, no quería ir con su ser querido. Luego se colocó una prótesis y se puso de pie. Luego se cambió de ropa. Miró al médico cuando aún no había salido a buscar la cerradura del coche del médico. Luego condujo para encontrarse con la chica que siempre había observado en su corazón. Después de que el médico se enteró, llamó apresuradamente a Soo-hyun. Pero después de ver al médico irse, no se molestó en darse cuenta. Después de eso, el médico se puso en contacto inmediatamente con Sae-kun, el líder del grupo de Soo-hyun. Dile que la situación de Soo-hyun es extremadamente peligrosa en este momento. Es muy probable que Soo-hyun vaya al aeropuerto a buscar Hram en este momento. Así que Sae-kun rápidamente fue a preguntarle a Hram. Pero Hram no sabía nada. Después de eso, llamó a Soo-hyun por teléfono y corrió buscándolo. Finalmente encuentra a Soo-hyun en la azotea. En este momento, estaba extremadamente emocionada. El esposo caminó lentamente al lado del hombre, haciéndola extrañar el día y la noche. Hram le pregunta preocupado a Soo-hyun por qué desapareció repentinamente. Dijo que estaba muy preocupada por él.
¿Por qué no contestó el teléfono? No deja de decir palabras de preocupación a Soo-hyun, lo que hace muy feliz a Soo-hyun. Entonces dijo, vamos a enamorarnos. En este momento, los dos se miraron cariñosamente, se abrazaron y se saludaron. El uno al otro con un beso ardiente. Este hermoso escenario y dulce amor conmovió a todos. Pronto Soo-hyun quedó satisfecho y se fue, y el doctor y el Sae-kun estaban enojados en la puerta esperándole. Si bien el médico criticó a Soo-hyun por actuar por su cuenta, vio que su boca estaba quieta, manchado con pintalabios. Sae-kun reconoció de inmediato los pensamientos de Soo-hyun. Estaba a salvo. Sae-kun sonrió maliciosamente y se fue. El médico no pudo evitar darle a Soo-hyun una toalla para que se limpiara la boca. Eso es algo que no se puede hacer. Aunque estaba avergonzado, Soo-hyun todavía estaba feliz en su corazón. Por la noche, Zaru todavía no conocía la situación de salud de Soo-hyun, por lo que lo invitó a salir. El médico una vez más lo detuvo, pero Soo-hyun obstinadamente quería irse. El médico vio que Soo-hyun era tan terco y no sabía qué hacer, pero cuando llegó en la parte delantera del coche de la derecha de Soo-hyun, de repente perdió el control y la cerradura cayó al suelo. Esto lo hizo sentir miedo de inmediato, pero un segundo después, el brazo de Soo-hyun se restauró. Otra vez. La mano de Soo-hyun solo estaba defectuosa temporalmente, pero cuando se inclinó para recoger la cerradura, pensó que estaba bien. En este momento, Soo-hyun se quedó estupefacto en el acto, y de repente su brazo volvió a perder el control. Empieza a fumar el coche por un lado. Hizo todo lo posible por sacar la mano, pero por más que lo intentó, no pudo. En este momento, la puerta de vidrio se rompió y se sintió extremadamente impotente y desesperado. Por lo tanto, la puerta de vidrio se hizo añicos, pero sus manos aún succionaron con fuerza el auto. Cuervo. Si la persona que fue a la escuela solía atraparte, cuando el colgante crezca, parece muy cerca de ti, ¿qué harás? Ella es una guía turística central, encontrando a Jerome trabajando en el aeropuerto beneficioso para su corriente trabajo. Así que corrió emocionado a saludar a Jerónimo y dijo que tenía un amigo en quien confiar esta mañana. Esta actitud inusual sorprendió a Jerónimo. Antes de esperar a que Jerome abriera la boca, le arrebató el teléfono. Guardó su número de teléfono en el teléfono de Jerome y le pidió que saliera a comer todavía. Después de que la región central desapareció, Jerónimo se quedó como esperando a su esposo, quieta, incapaz de calmarse. Esto le hizo recordar su pasado, donde había soportado todas las humillaciones. Ella apretó las manos involuntariamente. Pero lo que la gente no esperaba era que después de que la región central entrara al baño, inmediatamente llamó a su amigo, filmó que acababa de conocer a mi amigo Jerome en la escuela secundaria que era acosado por mí. Además, al mediodía, quería que Jerome le hiciera algunas tarjetas VIP. Después de salir, inmediatamente pegó los nombres de los pasajeros que estaba a punto de elegir arriba de la barandilla. Casualmente, esta escena fue vista por Jerónimo. Era obvio que su comportamiento no estaba de acuerdo con las regulaciones del aeropuerto. Pero Jerónimo no se atrevió a venir a hablar. Frente a la persona que lo intimidó en la escuela secundaria, Jerome tenía mucho miedo. Pero al final, aún así reunió todo el coraje para ir a recordarle a la región central. Los dientes faciales centrales cambiaron de inmediato, pero aún así trataron de ser felices, derribándose con la flecha. Más tarde, Jerónimo rechazó su invitación a almorzar. Más tarde, Jerome esperaba que los dos no se acosaran más. Después de hablar, Jerome se fue, caminando hacia una esquina, aunque Jerome estaba extremadamente asustado en su corazón. Pero aún así se alegraba de haber tenido el coraje de hacerlo. Pero Jerónimo no sabía que la región central no era tan fácil de ignorar para ella. Por otro lado, cuando Soo-hyun salió en una cita con Jerome, tan pronto como él caminó a un lado del coche, su brazo fue succionado con fuerza por el coche. Justo en este momento, el mejor amigo de Jerome, Un-suk, pasó por allí, escuchó accidentalmente el sonido de los vidrios rompiéndose, cuando fue allí para ver por qué realmente no podía creer lo que estaba viendo. La puerta de vidrio se rompió, el vidrio cayó por todo el suelo y la puerta del automóvil se también seriamente deformado. En ese momento, Soo-hyun se estaba escondida en la parte trasera del coche. Su brazo sangraba sin parar. Su brazo robótico tenía un problema. En este punto, Soo-hyun simplemente no quería que nadie lo viera, pero todavía lo estaban viendo.
Luego, Un-Sup llevó a Sue-Jones de vuelta a la casa del medio. Pero en este momento, los elementos de la habitación atrajeron la atención de Un-Sup. Después de salir, miró hacia la casa de Sue-Jones, que parecía haberse dado cuenta. Algo. En este momento, en la casa, el músculo del brazo de Sue-Jones resultó herido más gravemente. Después de que se retiró la cinta, el médico sospechó que lo que había sucedido antes se debía a un problema con el chip en el cuerpo de Sue-Jones. Para evitar que volviera a suceder lo mismo, el médico le aconsejó que no usara una prótesis extremidad por el momento. Pero Sue-Jones todavía quería resistir un mes más. Además, anoche Sue-Jones fue electrocutada y rodó hasta el suelo y fue descubierta por el Muja. Sue-Jones estaba asustada después de que Muja le diera a su padre secreto para que se lo dijera a todo el mundo, no lo hará. Ya no poder vivir como una persona normal. Así que tomó la iniciativa de encontrar a Muja y pedirle Muja durante un mes, y al final de un mes pediría automáticamente permiso. Y lo hizo porque quería trabajar en el aeropuerto durante el último mes. Puede estar con la chica Zeru que ama, no quería que Zeru supiera que su cuerpo era roto. A la mañana siguiente, temprano, volvió a usar una prótesis, con el reloj que su hermano le había dado. Llevar un traje elegante al aeropuerto para trabajar. Una vez más, Sue-Jones y Zeru trabajan juntos. Pero en este momento, los teléfonos de los dos estaban cosidos al mismo tiempo, y la persona que llamarse Sue-Jones fue una bendición. Quería ver a Sue-Jones para hablar de lo de la noche anterior. De este lado, Zeru recibió una llamada telefónica de Myeon-Jon también. Ella estaba detrás de Zeru. Conociendo la relación de Zeru y Sue-Jones, en el restaurante ella amenazó a Zeru para que diera sus 4 pases VIP. De lo contrario, le habría hablado a su novio sobre el acoso que Zeru sufrió en la escuela secundaria. Y sus compañeros de trabajo. Zeru se fue enojado, no queriendo que Sue-Jones supiera sobre su trágico pasado. Fue a buscar a la persona encargada del paso, Ingu. Pero no sabía cómo abrir la boca. En este punto, Ingu le dice a Zeru que él es el hermano de Sue-Jones. Estaba a punto de hablar sobre el cuerpo de Sue-Jones cuando Sue-Jones apareció de repente en la puerta de la habitación. Sue-Jones le preguntó a Ingu qué quería hacer. Aprovechando esta oportunidad, Ingu le preguntó a Zeru si no era la última vez que veía el perfil de Zeru. Que era una persona discapacitada de una estrella. ¿No quieres saber qué se esconde detrás del abrigo de Sue-Jones? Cuando vio que Ingu estaba a punto de contarle a Zeru su secreto, Sue-Jones de repente no pudo evitar. Pero controla sus emociones. Mientras el brazo de Sue-Jones temblaba con todos los objetos metálicos de la habitación del burro cayendo al suelo. En ese momento, ambos se sorprendieron por lo que vieron. Al ver esto, Sue-Jones empujó apresuradamente los artículos de metal que tenía en la mano. Lo abrazó del brazo y se escapó apresuradamente. Zeru vio los objetos metálicos cayendo por todo el suelo. Sabía que Sue-Jones tenía un secreto en su corazón que no quería que otros tocaran. En ese momento, Sue-Jones se quitó el abrigo y los pantalones, la agarró del brazo y corrió hacia él. Cueva de máquinas. No quería que nadie supiera su secreto, pero estaba a punto de entrar en el ascensor cuando vio una pila de objetos metálicos frente a él y se detuvo de nuevo. No había otra manera. Corrió a la habitación llena de cosas solo para esconderse. En este momento, Zeru usó la radio para llamar a Sue-Jones, pero Sue-Jones guardó silencio y lo hizo. No hablar. Era una persona discapacitada, por lo que no sabía cómo tratar con el Buda. En este momento, estaba en un dilema muy incómodo porque el mejor amigo de Zeru, An-Sup, había también ven a buscarlo antes. Dile a Sue-Jones que vi una silla de ruedas en su casa anoche, así que debería preguntarle lo que estaba mal. An-Sup sabía claramente que el cuerpo de Sue-Jones no se estaba curando, pero aún así quería que An-Sup lo hiciera. Manténlo en secreto. Aunque An-Sup también ama a Zeru, sabe que Zeru ama a Sue-Jones, y no quiere Zeru para estar cerca de la persona que siempre la ha ocultado. Piensa que en el amor no debe haber engaño. An-Sup le da a Sue-Jones entre ahora y el fin de semana para que pueda contarle a Zeru su secreto. En la oficina, Zeru miró a Sue-Jones con un rostro rico, porque ella también tenía un trágico. Más allá de eso, no quería que Sue-Jones lo supiera. Pero en ese momento, alguien amenazó con contarle a Sue-Jones sobre el acoso de Zeru en escuela. Y cuando Zeru no sabía qué hacer, Selken fue a poner 4 pases VIP en la mesa de Zerus. O resulta que Selken también estaba en el restaurante en ese momento y sabía que Zeru
Estaba siendo amenazado. Pero en este momento, Selken dijo que si Zeru podía soportarlo una vez, se vería amenazada. Para siempre. Con suerte, puede pensar detenidamente y luego tomar una decisión. Después de eso, Zeru tomó el pase para encontrarse con Minyon. Estaba muy feliz de ver que Zeru había ganado la tarjeta tan rápido, pero no lo sabía. Zeru no tenía la intención de dársela. Zeru luego le dice a Minyon que a pesar de que fue intimidada durante ese tiempo, había una vida muy difícil. Pero gracias a la atención de su madre, superó ese momento. Y ahora ya no le tenía miedo a Min joven. Ya no se sentía amenazada por ella. Después de hablar, Zeru inmediatamente tomó 4 pases en su mano. Luego caminó derecho por un circuito sin darse la vuelta. Por la noche, Soo-jin llegó a casa y le contó al médico. Parecía saber por qué su cuerpo seguía apareciendo con extraños fenómenos. ¿Cuál es la causa del error? Era así fue. Además, la primera vez que conoció a Zeru, este fenómeno ya había aparecido. Luego, cuando los sentimientos de Soo-jin por Zeru se profundizaron, la frecuencia de que su equipo tuviera problemas va en aumento. Pero ahora ama profundamente a los Zeru, por lo que no sabía cómo tendría que lidiar con los Zeru en el futuro. En ese momento, Zeru llamó al teléfono. Así que Jin originalmente no iba a contestar el teléfono, pero el médico aún se lo dio a Por teléfono, Zeru le dijo, lo que sucedió hace un momento, si no quieres hablar, no puedes hablar. Estoy seguro de que tienes una buena razón. Zeru entendió el corazón de Soo-jin, lo que lo conmovió mucho. Dijo en silencio en su corazón, está realmente bien. Al día siguiente, Soo-jin lleva a Zeru a la azotea y le pregunta si lo encuentra extraño. Pero Zeru piensa que entre personas y personas que son inherentemente diferentes. Así que a ella no le importa la extrañeza de Soo-jin. En este momento, Soo-jin le dice a Zeru que debido a ella, a menudo tiene problemas. Al escuchar eso, Zeru estaba muy desconcertado. Pero Soo-jin no dijo por qué, solo levantó la mano y tocó suavemente su cabello. En este momento, Soo-jin realmente quiere besarla, pero todavía no tiene el coraje de hacerlo. Hazlo. Lo siento, espero que me des algo de tiempo. Dentro del aeropuerto, un hombre con un cuchillo sostenía un cuchillo en el cuello de un aeropuerto. Empleado. Zeru, a pesar del peligro, fue a detenerlo, pero fue acuchillado por él. Su bolsa estaba cortada desde el fondo hasta el suelo, y la sangre goteaba constantemente en la bolsa. Por lo tanto, todos a su alrededor tenían miedo con toda su alma. Zeru miró su herida tan asustado que se sentó en el suelo. En este momento, Deki y Hyunsu del equipo de seguridad del aeropuerto se apresuraron. Deki saltó y soltó el cuchillo del hombre y no lo obligó a entrar en la recepcionista. Zeru se desmayó gradualmente ante la llamada de Hyunsu. Hyunsu llamó apresuradamente a Soo-jin. Cuando Soo-jin escuchó que Zeru estaba herido, su rostro mostró una expresión tensa. Entonces, de repente, un tipo se metió en el cuerpo de Soo-jin y el teléfono cayó por las escaleras. Así que Jin quería agacharse para recogerlo, pero no pudo recogerlo. Un segundo después, cayó de la rampa. Arrastró su cuerpo discapacitado hacia adelante. Pero el teléfono estaba cerca frente a mí, pero parecía estar muy lejos en el horizonte. Cuando finalmente consiguió el teléfono, descubrió que el otro extremo de la línea había sido doblado. Apagado. De este lado, cuando el personal médico vino a tratar la herida por Zeru. Y el otro hombre miró a Deki cuando estaba distraído y atacó a Deki con su cabeza. Luego se escapó cuando Deki lo persiguió hasta la puerta del aeropuerto, y ya se había escapado. Entonces Jin se sentó en el suelo, miró su cuerpo discapacitado con gran dolor. El sentimiento de un hermoso amor es solo un sueño. Luego llevó su cuerpo lleno de heridas al aeropuerto para buscar a Seekin. Pregunte quién lesionó a una empleada del aeropuerto que rompió con ella. Amante. A su amante no le importaba ir al aeropuerto a amenazarlo, Zeru tenía la sensación de que esto acaba de suceder. Después de enterarse de eso, Soo-jin no dijo mucho, simplemente apretó las manos y se fue enojado. A continuación, encontró a la otra empleada que conocía el aspecto de su ex amante. No sabía más sobre la tienda que frecuenta a menudo. En este momento estaba sentado en el restaurante jugando felizmente, sin darse cuenta de que el peligro se acercaba. Esperando a que saliera del bar y estaba a punto de encender un cigarrillo, de repente alguien agarró su camisa y lo tiró al suelo.
Luego un puñetazo, 2 puñetazos, 3 puñetazos, la otra persona siguió levantando la parte inferior de la pierna. Y bajando el antebrazo con él. Luego lo agarró como un hacha que levanta a un polluelo para levantarlo. No sabía que había enfurecido a un superamante, excepto a su novia. En ese momento todavía estaba gritando, regañándome constantemente, sacando el cuchillo en su bolsillo y preparándose para el contraataque. Pero Soo Chun no le dio una oportunidad, lanzó otro golpe en la cara del oponente. Estaba asustado con toda su alma mientras gritaba y huía, pero aún así fue arrastrado. De vuelta para librar una batalla más. Luego, el equipo de seguridad del aeropuerto recibió una llamada telefónica de un extraño. Cuando fue al baño y abrió la puerta, vio al hombre amenazando al personal. Ayer, en el aeropuerto, lo mataron a golpes y lo amarraron aquí. En ese momento, Soo Chun se acercó a la cama de Jerome y vio que su amada estaba herida. Y estaba profundamente desconsolado. Al día siguiente, el otro hombre fue llevado a la redada policial donde Jerónimo también vino a coordinar con la policía para investigar. Justo cuando se encontró con el otro hombre, miró a Jerome con una profunda sonrisa que la asustó. El punto de la piel de gallina. Inmediatamente después, Soo Chun extendió su mano para que Jerome se acercara a su lado. Para protegerla. Después de ver las monedas de pie, inmediatamente se dio cuenta de que las monedas de pie eran las indicadas. Que le ganó ayer. Inmediatamente bajó la cabeza antes de irse, recordó el nombre de Soo Chun. Entonces Chun no sabía que este hombre también le traería problemas en el futuro. Al otro lado del jefe del hombre, el gerente Ho, fue a ver a Ingu para pedirle que patrocinara su hermano. Pero Ingu se negó de inmediato. Si vienes a dirigir Ho, ¿qué dices que la persona que venció a su subalterno también se llama? Así que Chun, ¿verdad? Esto le recordó al hermano de Ingu que tuvo un accidente, aparentemente también llamado. Así que Chun. En este momento, Ingu de repente se sintió tenso. Él lo negó en repetidas ocasiones y le aconsejó que tratara de manejar bien a sus jóvenes. Para que Ingu se fuera, el gerente Ho comenzó a darle un centavo al investigador. Por la noche, todavía no sabía que había sido atacado por un grupo de personas profundas. Por proteger a su novia. Un accidente hizo que el hermano menor se sintiera extremadamente decepcionado de su hermano. Solo porque su hermano se escapó cuando vio su peonza de juguete tirada en el suelo. En realidad, Soo Chun no sabía que Ingu no escapó, todavía fue atrapado por la gerencia de Ho. Equipo. Resulta que en manos de Ingu hay pruebas de los delitos de gerente Ho y el presidente. Tal vez ahora, cuando vio que se llevaban el Ingu, era porque había atrapado al Ingu para testificar. Pero el plato con las pruebas había sido dejado en la tienda donde había caído la estrella. Y el dueño se lo dio a la moneda. No fue hasta que Soo Chun salió a buscar a su hermano que ocurrió el accidente anterior. En ese momento, el gerente Ho hizo que Ingu sacara el disco con las pruebas, pero él dijo que había perdido el disco. El manager Ho, enojado, le dio una oportunidad a Ingu. Luego, el gerente Ho sacó la moneda del pie gravemente herido que estaba a punto de perder su vida para asustar al Ingu. Para proteger a su hermano menor, les rogó que no le hicieran daño a su hermano menor. Por favor, no hagas eso, así que Chun no sabía nada, ¿puedes perdonar a mi hermano? Poco después, la patrulla del aeropuerto vio a su hermano hablando con un hombre. Cuando vio claramente la cara de la otra parte, se dio cuenta de que era el quien golpeaba a su hermano ese año. Estaba muy sorprendido de que Ingu estuviera sentado con esa persona. Así que Chun fue a ver a Ingu para preguntarle por qué pensaba que Ingu con el que había hablado en el pasado y no lo hizo. Atrévete a enfrentarte a él. Inesperadamente, en realidad fue debido a esas personas que hizo que Soo Chun malinterpretara a Ingu. Pero Ingu siempre le advertía, se callaba y desaparecía de mi vista. Esperando que el pie mirara al gerente Ho, no sabía que el hombre que agredió su novia, que lo había golpeado antes, era menor que él. Al llegar al pie del pie y Jerónimo se fueron a casa juntos en el camino, los dos felices. Tomados de la mano. Entonces Chun puso un beso en los labios de Jerome, con la intención de contarle a Jerome sobre su cuerpo. Así que invitó a Jerónimo a su casa y le dijo que se alejara. Entró solo en la habitación, luego se quitó el abrigo por debajo de la camisa y luego lentamente se dio la vuelta. Ahora puedo darme la vuelta. Jerome pensó que quería ir más lejos con ella. Estaba extremadamente nerviosa y no podía dejar de explicar.
Pero cuando ella se dio la vuelta, él era muy diferente. Con el fin de aliviar la tensión, Jerónimo no dejó de beber agua, de modo que cuando terminó de cambiarse, salió. Le preguntó a Jerónimo si podía aceptarse a sí mismo así. Aunque Jerome no dijo nada, antes de irse, se olvidó de dejar el vaso de agua. Obviamente, Jerome todavía no puede ocultar su sorpresa. Pero cuando Jerome salió, So-chun de repente se encontró sangrando por la nariz. No sabía que debido a que su brazo se había lesionado antes, a menudo usaba una mano protésica. Ahora su brazo derecho estaba severamente magullado. Al día siguiente, Jerónimo vio el pie triste sentado en la silla. La señora se acostó con la mano y lo arrastró hasta el corredor desierto, y luego empujó la moneda de pie contra la pared. En este momento, So-chun estaba extremadamente nervioso. ¿Qué estabas haciendo?, le dijo Jerónimo después de que ella hubiera descansado toda la noche. Ella estaba dispuesta a aceptar todo de él, dispuesta a darle su amor. En ese momento, conmovido por las palabras de Jerónimo, se volvió para presionar a Jerónimo contra la pared. En este momento, So-chun la miró con ojos profundos. Los dos se abrazaron fuertemente, sintiendo su amor el uno por el otro. Por otro lado, el médico estaba extremadamente triste porque acababa de recibir el médico informe de examen del Chun-chun. Descubrió que los músculos de su brazo estaban severamente inflamados, lo que requirió una examen. Así que el médico llamó a So-chun para decirle que volviera, pero él se negó. Dijo que estaba bien, que no necesitaba que lo revisaran, y luego apagó el teléfono. Por la noche, Jerome y sus colegas salieron a comer y cantar cara juntos. Así que Chu es como un niño sentado quieto en el sofá. Mirando a la niña Jerome jugando, estaba extremadamente feliz en su corazón. Pero pronto no dejó de tener hemorragias nasales. Corrió apresuradamente al baño para lavarse. Inesperadamente, vio que los moretones en sus manos se habían extendido hasta su cuello. Los consejos del médico le hicieron darse cuenta de la gravedad del problema. Después de regresar, Jerome se cruzó de brazos y le preguntó si quería viajar con ella en él. Próximas vacaciones. En este momento, So-chun solo miró a Jerome y no respondió porque no sabía si todavía podía vivir hasta entonces. Abrazó a Jerome con fuerza, pero en su corazón estaba lleno de preocupación, esperando a los dos de ellos para volver a casa. El médico fue a ver a Jerónimo y le informó sobre su estado de salud. Espero que ella pueda aconsejar a So-chun que acepte rápidamente el tratamiento. Después de que el médico se fue, Jerome se sintió muy angustiado. Al día siguiente, Jerome y So-chun fueron enviados por sus superiores al supermercado para comprar cosas. Después de subirse al auto, Jerome no solo estaba preocupado por si sus pies estaban pozo. Incluso cuando llevaba cosas, no le dejaba hacerlo. Ella sola llevó todos los artículos recién comprados al auto. Esto hizo que So-chun fuera incomprensible. Era hora de que los dos regresaran a la oficina. La expresión habitual de Jerome le hizo sospechar. Que te diga la verdad, he conocido al médico, ¿verdad? Cuando el emperador lo interrogó repetidamente, Jerónimo le contó lo que el médico tenía. Dijo de ella. Jerome esperaba poder quitarse las máquinas de su cuerpo para que su cuerpo fuera gradualmente recuperar. Pero en este momento, So-chun de repente tuvo una tormenta eléctrica. No lo digas más. Te dije que no hablaras más, Jerónimo. Después de eso, So-chun se fue enojado y luego se encontró directamente con el médico para preguntar. El médico le dijo a la barbilla si no se quitaba toda la maquinaria de su cuerpo. Si falla, perderá el mejor tiempo de tratamiento y lo más probable es que corra peligro de su vida. Pero So-chun no quería tratamiento. Quería vivir una vida como una persona normal. Como no quería vivir en una silla de ruedas, salió después de hablar. Pero una vez más, tuvo una hemorragia nasal. Cuando se fue de aquí, no sabía que había dos personas vestidas de negro mirándolo en él. Distancia. Corriendo solo hacia el parque, de repente una luz brillante brilló en su rostro. Los dos autos se detuvieron frente a donde estaba sentado, y luego todo el grupo de matones con palos bajados. En ese momento, el líder del grupo, el gerente Joe, se acercó y vino a enseñar So-chun una lección. Escuché que no hace mucho le diste una lección a mis juniors, ¿verdad? Quiero saber cómo lo hiciste. Muéstrame tu habilidad. Entonces un grupo de personas con palos fueron a rodear a So-chun.
No mucho después, la moneda de pie fue golpeada y tirada en el suelo, pero en este momento, espera. Los malos no sabían que no habían actuado en este momento porque tenían miedo de matarlos a golpes. Ante la situación actual, Soo-chun no pudo contenerse más. Agarró el palo de madera y luego lo rompió con sus propias manos. Se acostó por el cuello de uno de ellos y lo tiró, luego le hizo cosquillas al baniano para que lo hiciera. Otros vuelan hacia el cielo. La escena estaba a punto de hacer que esas personas tuvieran miedo de orinar, por lo que Chun caminó directamente frente a Gerente Joe. ¿Cómo? ¿Sigues queriendo seguir luchando? El gerente Joe no pudo decir una palabra más, tan enojado que apretó los dientes. Esperando después de que Jerome regresara para ver que le dolía el pie, estaba muy preocupada. ¿Está lesionado? ¿Te caíste o qué? ¿Podemos ir al hospital? ¿Estás bien, Jerónimo? Entonces Jerónimo llevó la moneda de pie a la casa del medio, curando cuidadosamente sus heridas. Jerome estaba desconsolado y quería proteger su pie, lo que lo hizo querer inconscientemente. Esta mujer. ¿Quieres dormir aquí? Jerome se quedó estupefacto de repente y no respondió. Rápidamente tomó sus cosas y se fue de aquí, pero tan pronto como salió a la puerta. Volvió otra vez, durmió bien. En este momento, Soo-chun se sintió muy feliz. Por otro lado, el gerente Joe llamó enojado a Ingu para preguntarle cuál era el final de Soo-chans. Cuente. Ingu no quería que su hermano se involucrara en esto, así que dijo que no estaba acostumbrada. Y después de hablar, apagó el teléfono. El manager Joe vio que muchos de sus jóvenes resultaron heridos y su amado auto resultó gravemente dañado. Definitivamente debe hacer que la moneda de pie pague un alto precio. De pie frente al espejo y mirando su brazo severamente inflamado, sabía que lo más probable es que su vida corriera peligro. Pero para poder ver a la persona que ama todos los días, todavía pierde el sentido de peligro y va al aeropuerto a trabajar. Pero en ese momento, soñó con perder gradualmente el conocimiento, con la esperanza de que la nariz no se detenía. Lee Hee-chin, ¿estás bien? Vayamos al hospital. Estoy bien, espérame un rato. Luego corrió al baño para lavar las manchas de sangre. Jerome estaba afuera extremadamente preocupado. De repente, un grupo de personas entró para proteger el área alrededor de Soo-chun, obviamente viniendo aquí para hablar con él. En este momento, el líder caminó frente a Soo-chun. Soo-chun solo lo miró y se dio cuenta de que él era el hombre con un cuchillo que cortó a Jerome en el aeropuerto y fue golpeado hasta la muerte por él mismo. Estaba contento de estar frente al emperador, alardeando de tener un buen abuelo. No solo me dio un recibo de fianza, sino que también pagó el dinero de mi fianza. Como resultado, verás, pronto fui liberado. En ese momento, Jerónimo vio que la moneda de pie estaba en peligro y se apresuró a encontrar el deque del equipo de seguridad del aeropuerto. Pero cuando llegó el deque, el pie ya no estaba. Luego extrajeron la cámara y encontraron la moneda del pie. Iban a bajar al aparcamiento del sótano. Así que Deque lleva a Jong-ho y al equipo de seguridad al garaje en el sótano para evitar que se lleven la moneda. Pero la moneda de pie salió y le dijo al grupo de Deque que no los mordiera. Estaba asustado solo porque lastimó a muchos otros. Pero Deque insistió en no soltar la barbilla con las otras personas. Cuando los dos lados de los dientes están apretados, Deque, ¿puedes oírlo? Sí, el patriarca dijo que todos los miembros del equipo de seguridad se retiraran de allí. Resultó que Moja le había contado a Ingu sobre la historia del pie hace un momento. Ingu prometió dejar que Suchon siguiera a las otras personas. Prometió traer la moneda de pie, inmediatamente se retiró, apúrate. Suchon dejó que las otras 8 personas lo llevaran a una fábrica abandonada. Después de recibir la noticia de que Ingu tenía prisa por venir aquí, esperaba que el gerente Joe podía perdonar a su hermano. Pero el manager Joe insistió en matar el centavo. No había otra manera, le dijo al manager Joe. ¿Quieres que el impulso de hace unos años se anuncie a todo el mundo? Dijo que había perdido el plato. ¿No lo pensaste? Lo guardé para garantizar mi seguridad y mis pies. En este momento, el gerente Joe estaba enojado y movió el puño para derribar a Ingu. Suchon vio que su hermano estaba siendo atacado y comenzó a luchar contra la gente mala a su alrededor. En ese momento, un matón con un palo lo dejó inconsciente. Suchon estaba enojado y quería ir a salvar a su hermano, pero fue abrazado fuertemente por él. Malos.
A continuación, el manager Joe sacó a Ingu. Les dijo a sus subalternos que tiraran el Ingu al mar. Esta ala fue vista por Deka. Después de eso, el manager Joe se marchó. Y en este momento en el taller, Suchon todavía estaba peleando con los malos. Suchon mostró su habilidad para luchar más que las personas, derribando a una persona tras otra. El hombre que solía cortar la sala de conchas vio a sus hermanos ser golpeados en pedazos, tan asustados que no sabía qué hacer. Luego abrió la puerta y trató de huir y le dio un disparo, sin poder contenerlo. En ese momento, Suchon abrió la puerta y luego cerró una puerta pesada que fue arrojada. Allí estaban los jóvenes tendidos rodando, arrastrándose por el suelo. Así que estaba tan sorprendido que el partido me puso los ojos en blanco. Suchon caminó frente al otro hombre y lo levantó con una mano. ¿Sabes a dónde se llevaron a mi hermano? Puedo preguntar. En ese momento, el Ingu había sido llevado a la orilla y tan pronto como bajaron del coche, el conductor trajo la moneda de a pie. Los malos vieron esto y rápidamente abrieron el maletero del auto y tomaron el palo. Mientras caminaban hacia la moneda de pie, Ingu vio la moneda de pie frente a ellos. Recordó la escena en la que el pie lo había salvado antes que su hermano. Esta vez, no quería que su hermano estuviera en peligro por su culpa. Rápidamente se arrastró sobre la silla, arrancó el auto y se estrelló directamente contra el mal. Chicos. Inesperadamente, el auto no solo no los golpeó, sino que también puso en peligro a Ingu. Así, el coche quedaba suspendido en la playa y podía caerse en cualquier momento. Justo cuando el coche estaba a punto de caer, apareció de repente la moneda de pie. Todos a su alrededor de repente miraron a Talan. Debido a que estaba usando un brazo para tirar del automóvil en este momento, hizo todo lo posible para tirar del coche hasta la orilla. Pero debido a que estaba herido en su cuerpo, no podía hacerlo sin importar cuánto lo intentara. Ingu no quería involucrar a su hermano, así que gritó. «Suelta el centavo», solté mi mano. Suchan trató de soportar el dolor, pero definitivamente se negó a soltar su mano. Así, el coche fue arrastrado hasta la orilla por el pie del pie. En ese momento, Sach vio que su hermano ya no corría peligro. Una sonrisa apareció de repente en el rostro cubierto de sudor y lágrimas de las monedas de los pies. Debido a que ve a Ingu venir a salvarlo, esto demuestra que su hermano todavía se preocupa por Pero cuando la moneda de pie regresó, su cuerpo estaba demasiado cansado. Zairan vio a su novio frente a ella y corrió apresuradamente. Suchan no pudo resistir más y se arrodilló en el suelo. Cuando se desmayó, Zairan corrió hacia él y lo abrazó. Después de regresar, Zairan vio que Tal estaba gravemente enfermo, extremadamente desconsolado. A continuación, abrió la bolsa y sacó un dispositivo electrónico y recordó las palabras del médico. Tienes que dejar que la moneda de pie se detenga para que la moneda de pie pueda seguir viviendo. Este dispositivo puede hacer que las máquinas en el pie dejen de funcionar. Pero en este momento, estaba muy preocupada de no poder tomar medidas. Al día siguiente, cuando se despertó, vio a Zairan acostado a su lado. Supo que Zairan lo había cuidado toda la noche y de repente apareció una sonrisa feliz en su rostro. Después de despertarse, Zairan le preparó el desayuno, pero Zairan vio que Tal se negaba para desmontar la maquinaria de apoyo y me sentí muy incómodo. La vida que eligió, otros podrían obligarlo arbitrariamente a detenerse. Después de ir a trabajar, Zairan fue a ver a Zairan y habló sobre el nuevo Chan que había sido cincelado para el de antemano. En este momento, Zairan tenía un mal presentimiento. De repente no pudo evitar llorar. ¿Qué debo hacer? No podré verlo más. Zairan entonces fue a ver a Tal y le preguntó por qué lo había hecho en primer lugar. También espera que el pie pueda retirar la máquina para el tratamiento. Estaba dispuesta a poner su brazo en el pie del pie. No me dejes solo. Déjame caminar mi vida así, Zairan. No quiero eso. No digas eso. Suchan preferiría morir antes que dejar la máquina, lo que hace que Zairan llore amargamente. Temprano a la mañana siguiente, Zairan se despertó para mirar al Suchan profundamente dormido. Para que él siguiera vivo, se puso de pie suavemente y sacó el dispositivo que el médico le dio. En el momento en que estaba llorando y dudó en actuar, tal persona de repente recuperó la conciencia y se acostó sobre la mano de Zairan. Sigamos viviendo. Te esperaré. ¿De acuerdo? En este momento, la moneda de pie no detuvo a Zairan.
Por lo tanto, Zairam se inclinó y los dos intercambiaron un profundo beso. Por último, el dispositivo también entra en contacto con el cuerpo de la moneda de pie. Antes de que pasara un año, Zairam estaba trabajando en la gente voladora. De repente noté a algunos conserjes que estaban discutiendo algo. En lugar de eso, Zairam fue a preguntar. ¿O alguien acaba de causar problemas? Un joven detuvo la inspección, lo que provocó que toda la inspección se distorsionara. Zairam estaba extremadamente emocionada después de escuchar esto, porque sabía que la única persona quien podía hacer esto era esa persona. Inmediatamente corrió a buscarla. En el momento en que buscaba un robot para limpiar a la bestia, su atención estaba polvorienta. Vio que mirar la sombra familiar de su espalda estaba tan emocionada que estalló a llorar. Cuando se dio la vuelta, Zairam se dio cuenta de que era la persona que siempre había esperado. En ese momento, ella lloró y rió y corrió hacia él y lo abrazó fuertemente en ella. Armas. El contenido de la película Donde caen las estrellas. ¿Crees que esta película es buena? Con una puntuación de 10, ¿cuántos puntos calificas a la película? Por favor, envíenos una respuesta debajo de la sección de comentarios. Gracias por tu interés, hola y hasta pronto.